Estábamos resolviendo el siguiente ejercicio. Igual valor absoluto de x más uno, todo eso restado por -3. Habíamos calculado primero las componentes del vértice. Ahora, para saber si lo corta en una región, o mejor dicho, si lo corta en un punto del eje positivo de la x, lo que tenés que hacer es igualar a cero toda esta función. ¿Y por qué igualas a cero? Porque recuerden que en el eje x siempre y vale cero, por esa razón. Entonces, cuando yo igualé a cero, el -3 lo pasé al primer miembro, ¿sí? Recuerden que el valor absoluto de x más 1 igual a 3 es lo mismo que decir que 3 es igual al valor absoluto de x más 1, es lo mismo. Entonces, en este caso, yo utilicé esta fórmula matemática, lo que está de color rojo. Esa es una fórmula, ¿sí? Despejas x en ambas ecuaciones, entonces vos decís x es igual a -4 o x es igual a 2. Y ubicás esos dos valores. Listo. Y con eso nosotros tenemos, digamos, los valores exactos. Ahora te preguntarás, pero Isaías, ¿es necesario saber esos valores? Sí, porque en este ejercicio nos piden hallar el conjunto de ceros. Y el conjunto de ceros son las raíces. Y las raíces son aquellos valores donde el gráfico cortan o corta al eje X. Probablemente alguno de ustedes se está preguntando, ¿y cuánto vale este valor que está acá? Bueno, no nos interesa. Pero si lo querés calcular, a X le das el valor de cero y solucionado el problema. Vamos a calcular ahora el dominio, ¿sí? El dominio de esta función son todos los reales. La imagen de esta función son eh, desde el -3, ¿sí? Recuerden que tiene que ver con el vértice. Desde -3 cerrado hasta más infinito. Luego calculas el conjunto de ceros. Conjunto de ceros es el -4 y el 2. Conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Conjunto de positividad es desde menos infinito hasta -4 y desde 2 a más infinito. Porque en esos intervalos el gráfico está por encima del eje X. Esto es desde menos infinito hasta -4 abierto, unión, desde 2 a más infinito. Ahora, con respecto al conjunto de negatividad, bueno, es este intervalo que está acá. Desde -4 hasta 2. Desde -4 hasta 2. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Los otros ejercicios queda como tarea para ustedes. Les quiero mencionar que el tema de funciones cúbicas nosotros no lo vamos a estudiar, ¿sí? Así que el ejercicio 13, 14 y 15 no es necesario que lo resuelvan. El 14, si desean, lo pueden resolver porque tiene que ver con Ruffini, es lo que nosotros vamos a utilizar más adelante, pero lo voy a explicarte después. Entonces, recuerden lo siguiente con respecto a la guía número 1, el ejercicio 13, el ejercicio 14 y el ejercicio 15, no es necesario que lo resuelva, ¿sí? 13, 14, 15, no es necesario que lo resuelvan porque no estoy realizando ningún ejercicio de esa pregunta, ¿sí? Es decir, esto no lo voy a considerar para el examen.
Vamos con un nuevo tema. Culminamos con funciones de valor absoluto. El consejo que les doy a todos es lo siguiente. Ustedes cuando van a estudiar, primero traten de resolver solo los ejercicios que yo hago en clase. Obviamente revisar la carpeta, etcétera. Pero revisen primero y practiquen los ejercicios que yo hago en clase y luego intenten resolver los ejercicios de la guía, los que quedan pendientes. Listo. Si hacen eso, les va a ir bien. ¿Sí? Y con esto, digamos, como que les alcanza. La parte teórica que yo les doy, con eso es suficiente. No necesitan buscar otras partes teóricas adicional. ¿Sí? Por ahí, si ustedes desean buscar más ejercicios por internet, etcétera, bueno, eso está bien. Refuercen la parte matemática. Pero la parte teórica les alcanza con lo que yo les doy. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre las funciones homográficas. ¿Qué son las funciones homográficas? Primero recordemos el tema de polinomios, ¿sí? Recordemos primero el tema de polinomios. ¿Qué estructura tiene un polinomio de grado uno? El siguiente, ¿no? 2x más 6. Esto que está acá es un polinomio de grado uno. Esto es un polinomio de grado 2. Ojo, este es un polinomio de grado 2 y este es un polinomio de grado uno. Si vos lo querés ver como función lineal y como función cuadrática, lo tienes que igualar a un f de x. Como yo no estoy igualando a un f de x, por eso se les llama polinomios. ¿Sí? Bien. Ahora, si nosotros tenemos lo siguiente, esto que está acá es un polinomio de grado 3. No se asusten porque yo les he mencionado que funciones cúbicas no vamos a estudiar. Y acá les estoy escribiendo un polinomio de grado 3. Es únicamente para que ustedes lo conozcan. ¿Sí? Bien, y así sucesivamente. Como la x está elevado a la uno, es un polinomio de grado uno. Como la x está elevado al cuadrado, es un polinomio de grado 2. Como x está elevado al cubo, es un polinomio de grado 3. Pero también existen polinomios de grado cero. ¿Y cuál es ese polinomio de grado cero? Las constantes. Quiero resaltar esto. Polinomios de grado cero. ¿Cuáles son los polinomios de grado cero? Cualquier número. El uno es un polinomio de grado cero. El 2 es un polinomio de grado cero. 100 es un polinomio de grado cero. Es decir, si vos tenés una constante, es un polinomio de grado cero. ¿Y por qué? Porque todos estos números están multiplicados por una x que está elevado a la cero. Por eso se le llama polinomio de grado cero. Ojo, todo esto es una pequeña introducción con respecto a funciones homográficas. Estamos recordando algunas cosas para poder entender mejor. ¿Sí? Ahora, tendríamos que hablar de las funciones racionales antes de hablar de la homográfica. ¿Qué es una función racional? Una función racional es aquella función donde arriba y abajo son polinomios. ¿Qué significa eso? Tiene la siguiente estructura, las funciones racionales. F de x es igual
Arriba podría ser un polinomio eh, de grado 3, ¿sí? En el denominador podríamos tener un polinomio de grado 4. Listo. Recuerden que si yo tengo un polinomio, no necesariamente, o sea, en este caso de grado 4 o de cualquier otro grado, no necesariamente me tiene que aparecer las x de, o sea, por ejemplo, si yo tengo x a la 4, me tiene que aparecer x a la 3, x a la 2, no necesariamente, ¿sí? Bien, esta función que les acabo de escribir es una función racional, porque es, digamos, es una fracción donde arriba vos tenés un polinomio de cualquier grado y abajo un polinomio de cualquier otro grado. Pueden ser el mismo, pueden ser, pero lo normal es que sean de distinto grado, ¿sí? Pero la conclusión de esto es lo siguiente: una función racional es aquella función donde arriba y abajo son polinomios de cualquier grado. Eso es lo que quiero resaltar. Ahora, ya habiendo hablado todo esto, podemos nosotros hablar sobre las funciones homográficas. ¿Y qué es una función homográfica? Una función homográfica es una función racional, pero tiene unas pequeñas condiciones. Tiene eh, la siguiente restricción. Arriba siempre va a ser un polinomio de grado 1 y abajo puede ser un polinomio de, perdón, eh, voy de nuevo, ¿sí? Arriba puede ser un polinomio de grado 0 o de grado 1, pero el denominador, es decir, lo que está abajo, siempre va a ser un polinomio de grado 1. Vuelvo a repetir, ¿sí? De forma inversa. Las funciones homográficas son aquellas funciones donde el denominador siempre va a ser un polinomio de grado 1 y el numerador puede ser un polinomio de grado 0 o 1. Listo, esa es la condición. En cambio, las racionales, arriba y abajo, pueden ser polinomios de cualquier grado. Las racionales lo vamos a estudiar luego, ¿sí? Cuando veamos el tema de límites, vamos a ver muchas funciones racionales. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta que arriba y abajo son polinomios de cualquier grado. Pero si arriba es de grado 0 o 1 y abajo es de grado 1, entonces sí o sí son funciones homográficas. Con respecto a las funciones homográficas, se pueden visualizar de forma canónica y forma general. Es decir, vamos a estudiar las funciones homográficas, digamos, de dos formas: forma canónica y forma general. Veamos el primero, la forma canónica. ¿Cuál es la forma canónica de una función homográfica? Es la siguiente. Es una función que tiene el siguiente estilo. Arriba va a ser un polinomio de grado 0 y abajo va a ser un polinomio de grado 1. He escrito más menos, no lo relacionen con la resolvente, nada que ver. He escrito más menos porque en algunas veces puede ser una suma y en otras veces puede ser una resta, pero no los dos al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenés que encontrar de una función homográfica expresada en forma canónica? Esto está en forma canónica porque acá vos tenés una fracción, arriba es un polinomio de grado 0, es un número, y abajo es un polinomio de grado 1. Siempre tiene que ser de grado 1 abajo para que sea homográfica. Y toda esta fracción está siendo sumada o restada por este número que está acá. Entonces, lo primero que tenés que calcular son las asíntotas. Asíntota vertical.
Asíntota vertical y asíntota horizontal. Se estarán preguntando, ¿y qué es una asíntota? Eso se ve con más detalle en el tema de límites, pero nos podemos adelantar. Asíntota, digamos que es una recta, digamos, es una recta por donde el gráfico no puede pasar, ¿sí? Es decir, el gráfico de las funciones no cortan las asíntotas, porque las asíntotas son tipo abismo. Con los gráficos se va a entender mejor. Asíntota vertical, ¿cómo la encontrás? La encontrás igualando a cero lo que vos tenés en el denominador. Despejás X. Si vos tenés sumando un número, cuando lo pasás al segundo miembro, pasa con signo cambiado. Y si está restando, lo pasas a sumar. O perdón, con signo positivo. Vuelvo a repetir, nunca te van a aparecer los dos signos, siempre te va a aparecer uno. Solamente que yo he escrito los dos porque en algunos casos va a ser una suma, en otros casos una resta. Y si es una suma, pasa, perdón, si está sumando, pasa a restar, o si está restando, pasa a sumar, etcétera. ¿Sí? Ahora, este B lo pasas a dividir. Listo. Dicho de otra forma, lo que ustedes tienen que hacer para encontrar el asíntota vertical es igualar a cero este polinomio de grado uno. Siempre. Listo. Si no se entiende esta parte, porque esta es en forma genérica. Veamos la asíntota horizontal. Con respecto a la asíntota horizontal, siempre va a ser I igual al número que esté sumando o restando a la fracción. Siempre. Bien. Esto es lo primero que ustedes tienen que calcular. Las asíntotas con respecto a funciones homográficas. En este caso estamos viendo la forma canónica. Eso es lo primero que tenés que encontrar, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los gráficos de las funciones homográficas? Recordemos algo, ¿sí? En un sistema de coordenadas existen cuatro regiones, o mejor dicho, cuatro cuadrantes, ¿sí? Este gráfico no es necesario que lo haga, pero solamente para recordar y luego voy a mencionar los gráficos de las funciones homográficas. Si nosotros tenemos un sistema de coordenadas, recordemos, todo esto que está acá es un cuadrante, se le llama el primer cuadrante. Acá vos tenés otro cuadrante, sería el segundo, y este que está acá es el tercero, y esto que está acá es el cuarto, ¿sí? Siempre es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Es lo que nosotros recordamos de secundario, ¿sí? Bien, ahora voy a mostrarles cuál es el gráfico de las funciones homográficas. Con respecto al gráfico, tendríamos que tener en cuenta cuánto vale, o mejor dicho, cuál es el signo del numerador. Si A es positivo, tiene un comportamiento. Si A es negativo, tiene otro comportamiento. ¿Y quién es A? Es el número que está en el numerador, es decir, es el signo del polinomio de grado cero.
Construimos sistema de coordenada. Lo que estoy haciendo ahora es importante, tiene que estar sí o sí en su machete. El gráfico de las funciones homográficas reciben el nombre de hipérbolas. Bien, ¿qué comportamiento tienen esas funciones? El siguiente. Si A es positivo, las hipérbolas pasan por el primero y tercer cuadrante como referencia. Es decir, tienen el siguiente comportamiento. En cambio, si el signo de A es negativo, las hipérbolas tienen el siguiente comportamiento. En estos casos, estoy considerando que el eje X y el eje Y se están comportando como asíntotas. ¿Qué significa que se comporten como asíntotas? Significa que el gráfico nunca los puedes tocar. Hacete la idea que vos estás ubicado acá y lo que está de rojo es tu camino a seguir. Entonces, pero vos querés llegar, voy de nuevo. Estoy en el primer cuadrante y quiero llegar al cuarto cuadrante. Entonces, hacete la idea que vos estás ubicado acá y haces ese recorrido, siguiendo lo que está de rojo, ¿no? Que es el gráfico. Una vez que vos llegás acá, no podés llegar al cuarto cuadrante porque el eje X se comporta como asíntota, significa que es un abismo. Entonces, si vos te acercás, te vas a caer al abismo, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Seguir este recorrido, pero nunca tocas el eje X porque el eje X es un, digamos, es un abismo, es una asíntota, ¿sí? Bien, es más o menos como para que se entienda, ¿sí? O sea, el gráfico nunca lo puede tocar a las asíntotas. Ojo que yo estoy tomando como referencia, ¿sí? Como ejemplo, que el eje X y el eje Y son asíntotas, por eso las hipérbolas no los toca. Después, en los ejercicios, cuando mencionen las asíntotas, yo los hago como línea punteadas para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Por esa razón que cuando uno revisa los textos, los gráficos que le va a aparecer son estos, que están acá, ¿sí? Pero ellos toman como referencia al eje X y al eje Y como asíntotas. Por eso muchos no entienden. ¿Por qué no lo toca? Porque asumen que son asíntotas, entre comillas por ahora, ¿sí? Porque el eje X y el eje Y no siempre van a ser asíntotas. Va a quedar más claro con los ejemplos, ¿sí? Lo único que me interesa ahora es lo siguiente, que si A es mayor a cero, las hipérbolas pasan por el primero y tercer cuadrante. Si A es menor a cero, pasan por el segundo y cuarto cuadrante. Eso es lo único que necesito que les quede claro con respecto a lo que estoy escribiendo ahora. ¿Cuál es el dominio de las funciones homográficas? El dominio siempre va a ser todos los reales menos la asíntota vertical. Recuerden que la asíntota vertical ya sabemos calcularlo. Es igualando a cero el denominador. La imagen de la función son todos los reales menos la asíntota horizontal. Listo. Esto es asíntota horizontal. H, cuando yo escribo H es asíntota horizontal y cuando yo escriba AB es asíntota vertical, para no estar escribiendo constantemente todo completo, ¿no? Bueno, dejo unos segundos para que termine de copiar. Si les falta mucho, les recomiendo sacar una captura de pantalla.
Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio número 17 de la guía uno y vamos a comenzar resolviendo el ejercicio C. Es el siguiente. Y es igual a 1/x. Observen, esta es una función homográfica. Es una función homográfica en forma canónica. ¿Y por qué sé que está en forma canónica? Porque arriba es una constante, es decir, es un polinomio de grado cero. Y abajo es un polinomio de grado uno, porque el x está elevado a la 1. Listo. Ahora te preguntarás, pero Isaías, no observo cuál es el número que está sumando o restando la fracción. Lo que sucede es lo siguiente, ese número que está sumando o restando es el cero, por eso no se escribe. Esa es la pequeña trampa. O sea, no tiene tanto sentido que yo escriba acá un más o un menos cero. No tiene sentido, ¿sí? Porque es lo mismo. Entonces, lo único que tienes que saber es que esta función está expresado en forma canónica. Es una homográfica, pero expresada en forma canónica. ¿Y cuándo va a estar expresado en la otra forma? Ya lo vamos a ver después, ¿sí? Bien. Entonces, lo primero que tienes que encontrar son las asíntotas. Asíntota vertical. ¿Cuál es la asíntota vertical? Bueno, recordemos, el denominador lo igualábamos a cero. Listo, no hay nada que despejar, es cero. Ahora calculamos la asíntota horizontal. Recuerden que la asíntota horizontal era cubriendo la fracción y ver qué número me resultaba, o sea, qué número me quedaba. Es el número que siempre está sumando o restando la fracción. Pero no hay ningún número, entonces se sobreentiende que es el cero. Bien, ahora observemos que la asíntota vertical es x igual a cero y la asíntota horizontal es y igual a cero. Cuando nosotros tenemos x igual a cero, se refiere al eje y. Y cuando nosotros tenemos y igual a cero, esto se refiere al eje x. Cuando uno menciona al eje y, es lo mismo decir x igual a cero. Es lo mismo. Es como si fuera un sinónimo. Si yo menciono el eje x, es lo mismo decir y igual a cero. Es lo mismo. Entonces, ¿qué nos informa? Nos están informando que el eje X y el eje Y se están comportando como asíntotas. Entonces el gráfico va a ser el siguiente. Lo voy a escribir en líneas punteadas porque se comporta como asíntota. Si ustedes lo desean, lo hacen de líneas punteadas o directo una recta. No, no hay problema con eso, ¿sí? Yo lo hago en línea punteada como para poder distinguir nada más. Y se sobreentienda que es una asíntota. Ahora, veamos. El signo de A, es decir, el signo del numerador es positivo, es un uno positivo, ¿sí? Entonces, como es positivo, recordemos, si A es positivo, las hipérbolas tienen este comportamiento. Esto es como referencia, ¿sí? Luego lo van a ver por qué les digo que es como referencia. Entonces, las hipérbolas, recordemos que no pueden cortar a las asíntotas. Entonces, la primera hipérbola tiene este comportamiento. No lo puede tocar ni a esta asíntota ni a esta otra asíntota.
La otra hipérbola tiene este comportamiento. No los puede tocar a las asíntotas. ¿Y existirá alguna hipérbola que corte al eje Y y al eje X? Sí, dependiendo de cuáles son las asíntotas. Lo que ocurre es que este ejercicio, digamos, básico o ejercicio sencillo, eh, los ejes se comportan como asíntota, pero no siempre va a ocurrir eso. Recordemos que el punto que está acá es el cero. Bien, ahora sí podemos responder lo que nos pide el ejercicio. La pregunta 17 nos pide graficar las funciones, ya lo tenemos graficado. Nos piden dominio de imagen, conjunto de cero, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Bueno, comenzamos. El dominio de esta función, recuerden que son todos los reales menos la asíntota vertical. ¿Y cuál es la asíntota vertical? El cero. La imagen de la función es todos los reales menos la asíntota horizontal. ¿Cuánto vale la asíntota horizontal? Cero. Conjunto de ceros. El conjunto de ceros son las raíces. Fíjate que en este ejercicio no existe raíces, conjunto vacío. ¿Por qué no existe? Porque el eje X se está comportando como asíntota. Es decir, el gráfico nunca lo va a cortar. Nunca, porque se comporta como asíntota. ¿Y cómo sabes que se comporta como asíntota? Por eso que está acá. Porque la asíntota horizontal es I igual a cero. Conjunto de positividad. Veamos. Conjunto de positividad es del cero a más infinito. Si vos haces este recorrido, nos damos cuenta que el gráfico siempre está por encima del eje X. Y si vos haces este otro recorrido, el gráfico está por debajo del eje X. Mientras van copiando, voy haciendo una aclaración. El hecho de que el eje X lo haya graficado con líneas punteadas no significa que no lo puedo considerar. Es decir, estos valores, todos estos valores menos el cero, sí pertenecen al dominio. Solo que yo lo hago con línea punteada como para hacer referencia a que es una asíntota. ¿Sí? Porque algunos en cuatrimestres anteriores me preguntaban, pero Isaías, ¿cómo puedes hacer el recorrido en el eje X si esos valores no existen? Y yo le dije, pero ¿por qué decís que no existen? Porque vos lo estás haciendo en línea punteada. No, yo lo hago en línea punteada únicamente para poder visualizar mejor y quede claro para todos que se está comportando como asíntota. O sea, esos valores sí existen, pero el eje en sí se comporta como asíntota. Hacete la idea que vos querés seleccionar esos valores, pero para poder seleccionar esos valores tenías que ir al abismo. Entonces, hacete esa idea. Bien, pero obviamente nadie quiere caer en un abismo. Vamos a resolver otro ejercicio más. Ahora vamos a resolver el ejercicio B. El ejercicio B es el siguiente. Y es igual a 1 sobre X más 2. Lo primero que vas a calcular es la asíntota vertical y luego la horizontal, ¿sí? O en cualquier orden, como ustedes prefieran. Asíntota vertical, veamos, es igualando a cero el denominador. No resulta cero. O sea, nuevamente coincide con el eje Y. Pero ¿qué ocurre en la asíntota horizontal? Veamos. Siempre es el número que está sumando o restando la fracción. En este caso es el número 2. Otra cosa que necesito que les quede claro es lo siguiente, y esto lo vamos a reforzar en el tema de límites.
Las asíntotas verticales siempre es X igual a un valor numérico. Asíntota horizontal siempre es Y igual a un valor numérico. Ahora, vamos a graficar en plano cartesiano, pero recordemos que nos informa que X igual a 0 es una asíntota vertical. Se refiere al eje Y. Entonces, el eje Y lo voy a graficar con líneas punteadas porque se está comportando como asíntota. En cambio, con respecto al eje X, lo voy a graficar, digamos, de forma normal, ¿no? Porque el eje X no se comporta como asíntota. ¿Cuál es la asíntota horizontal? La asíntota horizontal es I igual a 2. I igual a 2 aproximadamente está por acá. A esa recta sí lo voy a graficar con líneas punteadas porque se está comportando como asíntota. Observen la diferencia. Es decir, en algunos casos los ejes se comportan como asíntota, en otros casos no. Vos no lo podés generalizar. Bien, ahora, ¿por dónde van a pasar las asíntotas? Veamos el signo del numerador. ¿Qué signo tiene? Positivo. Entonces, ¿qué comportamiento tiene? Como referencia, primero y tercer cuadrante. Entonces, primer cuadrante es este que está acá. Supuestamente debería estar cerca al eje X, pero no ocurre eso en este ejercicio porque el eje X no se comporta como asíntota. Las asíntotas son estas dos. Entonces, como las hipérbolas no pueden cortar a las asíntotas, ¿cuál es la única opción de la hipérbola? Es esta. No lo puedes graficar por acá. No se puede. Tiene que ser esto, porque las hipérbolas siempre están juntas a las asíntotas. Ahora, la otra hipérbola, ¿por dónde pasaría? Tiene que estar cerca a las asíntotas, pero siempre está muy cerca, entonces tiene que ser este comportamiento. Vos sabés que lo va a cortar en un punto acá. No lo podés pasar por este lado porque siempre tiene que estar cerca a las asíntotas. Las hipérbolas están muy cerca a las asíntotas, por eso se les llama asíntotas, ¿sí? Bien, me queda menos de un minuto, así que voy a enviar un nuevo enlace de Zoom. Espero hasta que se corte y así pueden copiar.